Cada año fallecen alrededor de 2,8 millones de personas adultas por sobrepeso y obesidad. 44% se asocia a diabetes, 23% a enfermedades cardiovasculares y 7 hasta 40% se van a asociar a cáncer. Entonces, le damos a la siguiente, por favor. En el mundo, una de cada 10 personas son obesos, por lo menos. Los costos de atención de una persona con obesidad son 25% superiores a una persona sin obesidad. El sobrepeso de entrada, regresemos, el sobrepeso de entrada va a disminuir 6 años de expectativa de vida en las mujeres y 7 años de expectativa de vida en el hombre. Y los niños con un padre obeso van a tener 4 veces mayor probabilidad de tener obesidad en la etapa adulta. Entonces, como ven, todo esto es muy importante. Siguiente. Como vimos ahora en la pandemia, pues tuvimos aquí dos cuestiones, dos pandemias que se juntaron, ¿no? Lo que fue la obesidad y el COVID, ¿no? Entonces, gracias a eso, tuvimos mucho mayor complicaciones, mucho mayor mortalidad, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Por eso la importancia de darle este manejo a los pacientes, ¿no? Esta imagen la puse, ¿por qué motivo? Porque esta imagen representa básicamente cuáles son varios de los factores que llevan a que la población ahorita tenga este problema de salud pública tan importante, ¿no? ¿Cuáles son? Sedentarismo, ¿no? Ya nuestra vida actualmente es muy sedentaria, estamos sentados frente a una computadora todo el día, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues tenemos acceso a múltiples opciones de alimentos que son altamente calóricos y que eso, pues simplemente, y además son de muy fácil acceso, ¿no? Entonces, eso va a ser parte de las situaciones que va a conllevar a ello. Y pues bueno, la nula actividad física, ¿no? También eso es una situación sumamente importante en el desarrollo de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Esto es importante, nada más igual vamos a mencionarlo a grosso modo. ¿Por qué motivo? Porque es muy importante saber que justamente la obesidad es una enfermedad multifactorial. Por eso la complejidad en el manejo de este tipo de pacientes. Porque la mayoría de pacientes que van a hacer una dieta o dieta y ejercicio, o muchas veces dieta, ejercicio y hasta medicamentos, van a presentar reganancia de peso. ¿Por qué? Porque si no se atienden todos los demás factores que van a contribuir para que se esté presentando esta enfermedad, pues no vamos a obtener los mejores resultados y siempre va a tender a haber esa reganancia de peso, ¿no? Entonces, pues como ya sabemos, pues bueno, esos son todos los factores que se pueden presentar, desde psicológicos, socioeconómicos, todo lo que es la industria alimentaria, ¿no? Salimos, vamos en periférico y cuántos espectaculares no vamos a ver relacionados a alimentos que son altamente calóricos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y bueno, aquí esta tabla se las puse para que vean cómo van incrementando el número de procedimientos bariátricos con respecto a los años, ¿no? Cada vez es más frecuente que se vayan realizando los procedimientos bariátricos y el balón es uno de los procedimientos que también ha ido incrementando con respecto a los años que van pasando. Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a dar rápidamente algunos datos que pues, ya prácticamente se tocaron previamente. Es un procedimiento por mínima invasión, es seguro para lograr una pérdida de peso en pacientes con sobrepeso y obesidad. El éxito de estos pacientes depende mucho de saber escoger el procedimiento o el manejo indicado para cada uno, ¿no? Entonces, eso es algo que deben de tener siempre muy consciente. No todos los pacientes son candidatos a colocación de balón, no todos los pacientes van a tener buenos resultados con el balón, ¿no? De hecho, ahorita vamos a ver un caso ahorita que vayamos a la parte práctica, una paciente que se le colocó el balón, lo colocamos el año pasado de hecho, y la paciente perdió total seguimiento por parte del equipo multidisciplinario.
nunca regresó a consultas, nunca hizo actividad física, nunca cambió su alimentación. Entonces, la paciente durante el primer mes llegó a perder a lo mejor unos 2 kilos y posterior a eso ganó peso y de hecho ahorita tiene hasta más peso de lo que había tenido inicialmente, ¿no? Entonces, son casos que pues llegan a fracasar, ¿no? Entonces, por eso mismo es importante hablarle al paciente del compromiso que requiere con la colocación del balón intragástrico, ¿no? A diferencia de lo que es la cirugía bariátrica, que van a intervenir también muchos factores hormonales y demás en los procedimientos, y va a ser hasta cierto punto más fácil el control del peso, eh, con respecto al balón intragástrico es muy importante hacer hincapié en que esto va a ser una gran ayuda para los cambios que requiere en su estilo de vida y poder modificar eso durante el tiempo que va a durar el balón. Los balones van a estar indicados que duran de 6 meses hasta el año, ¿no? Entonces, durante esos meses, saber que los pacientes van a requerir tener esos cambios, si no, en cuanto se le retire el balón, va a presentar reganancia de peso, o de hecho desde antes. Si no tuvo esos cambios durante el transcurso que tuvo ese balón intragástrico, si no hizo esos cambios, el paciente va a reganar peso, ¿no? Entonces es muy importante que tengan eso consciente y que hagan ese hincapié en sus pacientes, ¿ok? Entonces, ¿qué es fundamental para que el paciente pueda hacer esos cambios en el estilo de vida? Pues apoyarnos muchísimo en todo lo que es el manejo por el equipo multidisciplinario. Como les comentaba hace rato, ¿qué llega a pasar con los pacientes que van con la nutrióloga? Pues lo que pasa es que llegan con la nutrióloga les dice, ok, te voy a dar una dieta, vamos a disminuir la cantidad de calorías. Pero no es solo eso, o sea, la obesidad es un problema tan complejo, que abarca tantas áreas, que si no se le da el manejo por un médico del deporte, que si no se le da el manejo por psicología, si no se da el manejo por múltiples especialistas, no va a funcionar, ¿vale? Entonces, el balón, por lo general, lo que ya había platicado el doctor, básicamente se llena de 500 hasta 800 mililitros. ¿Qué complicaciones o qué situaciones va a presentar el paciente? Normalmente se va a quejar mucho de náusea, vómito o dolor epigástrico posterior a la colocación hasta 72 horas más o menos después de la misma. Obviamente hay que dar tratamiento y eh, también es importante que ustedes en sus pacientes les hagan esa mención que durante estas primeras 72 horas van a tener todos estos síntomas. Es un procedimiento endoscópico que está aprobado por la FDA y las complicaciones serias son poco frecuentes, como cuáles, perforación, migración, ¿no? Del mismo balón. ¿Y cuánto podemos esperar de porcentaje de exceso de peso perdido durante el tiempo que va a estar el balón? Pues eso es muy variable. Diferentes publicaciones manejan diferentes porcentajes. Puede ser desde el 10 al 30% del exceso de peso durante ese tiempo que esté colocado el balón. Y hay algunas publicaciones que llegan a hablar hasta un 30, hasta un 50% de exceso de peso perdido durante el tiempo que se coloque el balón. Y bueno, aquí vemos imágenes que ya habíamos visto previamente. Y algo importante, o sea, algo que sí vamos a ver, eh, también explicarle al paciente, ¿no? Que más allá de la cuestión justamente, eh, como nos comentaba el doctor Gutiérrez, muchos pacientes llegan por la cuestión estética, ¿no? Y hacerles el hincapié que el hacer este tipo de cambio o hacer este tipo de procedimiento no va a ser por una cuestión estética, definitivamente. O sea, lo que vamos a hacer es intentar hacer un cambio en el estilo de vida y un cambio en su calidad de vida, ¿no? Y eso es lo que tenemos que enfocarlo y eso es lo que tenemos que hacer al paciente que entienda, ¿no? Y que es importante, desde el 10% de la pérdida del exceso de peso, ya podemos ver mejoras en
las comorbilidades del paciente, como cuáles, cardiovasculares, en hemoglobina glucosilada y hasta en la estatosis hepática. Siguiente. Entonces, vamos a hablar ahora sí un poco sobre el manejo pre y post colocación del balón intragástrico por parte del equipo multidisciplinario. Siguiente, por favor. ¿Qué es el equipo multidisciplinario? Pues bueno, básicamente son profesionales de distintas disciplinas, distintas áreas de la medicina, en las cuales van a ofrecer un conjunto de habilidades para la adecuada atención de los pacientes, ¿ok? ¿Qué es lo importante con esto? Que las sesiones con el equipo multidisciplinario tienen como objetivo poder interferir en diferentes esferas del paciente. Como les platiqué en un inicio, la obesidad tiene múltiples causas, muchísimas situaciones que van a hacer que el paciente presente esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo importante? Atender cada una de ellas o lo más que podamos de estas esferas que componen al paciente. Entonces, eh, ¿qué es lo recomendable con un equipo multidisciplinario? Tener a alguien de psicología que esté preparado en el área de bariatría. No todos los psicólogos van a saber cómo manejar este tipo de pacientes, entonces es fundamental que sea un psicólogo, pero que tenga esta preparación. De nutrición es lo mismo, tener un nutriólogo, pero que tenga esta experiencia y este antecedente de haber manejado pacientes con este tipo de procedimientos. ¿Por qué? Porque no son iguales al resto de la población o no se van a manejar de la misma manera, ¿ok? Y lo mismo, o sea, aquí en México tenemos una especialidad que deberíamos de considerar también como una parte fundamental de los equipos multidisciplinarios, que es la medicina del deporte. Mañana van a tener una plática con respecto a ello, pero la realidad es que es algo, una herramienta sumamente importante. ¿Por qué motivo? Porque el tener un médico del deporte dentro del equipo, así como yo puedo prescribir omeprazol para el paciente que tiene gastritis, el médico del deporte lo que va a hacer es que va a prescribir la cantidad de ejercicio que requiere el paciente para las características que tiene, ¿ok? Entonces, es muy importante que cuenten también con alguien preparado en esa área. Y regrésale tantito, por favor. Y bueno, los pacientes obesos tienen normalmente múltiples comorbilidades, por lo que es muy difícil que se puedan manejar solo por un médico. Y el que nosotros no tengamos esa humildad o esa parte de reconocer que necesitamos el apoyo de otros especialistas, pues va a llevar al fracaso en el manejo de ese paciente. La mayoría de los pacientes cuentan con antecedentes de múltiples intentos para perder peso previo a nuestra intervención y hasta 82.1% de los pacientes tiene por lo menos alguna comorbilidad asociada a sobrepeso u obesidad, perdón. Em, y bueno, con respecto a nutrición, aquí vamos a hablar, como les comento, a grandes rasgos de cada una de estas áreas, porque mañana se va a ahondar mucho en esos temas. Entonces, la nutrición, ¿por qué es importante o por qué es importante tener a alguien de esta área? Porque va a dar la dieta pre y post colocación del balón, va a identificar y corregir las deficiencias de micro y macronutrientes y va a transformar la calidad de la dieta de los pacientes. Siguiente. Psicología. ¿Cuál es la importancia de el apoyo por parte de psicología? Identificar si existe algún factor de riesgo psicológico conductual que se asocia a peores resultados del paciente y poder intervenirlos desde antes de la misma colocación del balón intragástrico y darle el manejo ya para posterior a la colocación del balón. Los cambios en el peso dependen en gran medida de los cambios conductuales del paciente. El médico del deporte, qué es lo que nos va a poder ayudar o qué va a poder aportar. Un diagnóstico adecuado del estado físico del paciente, planear y poner objetivos razonables y que sean adecuados para cada paciente y ejercicio físico individualizado a cada paciente. Y finalmente, medicina interna, que va a ser un análisis detallado del paciente y sus comorbilidades y para poder establecer un manejo adecuado tanto previo como posterior a la colocación del balón.
¿Qué manejo pre y post vamos a tener de la colocación del balón? Se recomienda una visita previa a la colocación con el endoscopista, por lo menos una cita previa. Ahí es donde nosotros vamos a definir si el paciente es candidato o no para la colocación del balón. Y de 1 a 2 sesiones previas con nutrición. Se deben de fijar las expectativas a corto y largo plazo con el paciente y hay que ser muy específicos con el paciente. O sea, hay que explicarles que no hay que hacerles falsas expectativas a los pacientes, ¿vale? Eso es muy importante, no hacer falsas expectativas. ¿Por qué? Porque es muy difícil que con un balón intragástrico podamos cubrir el 100% del exceso de peso que queramos que baje del paciente. Es prácticamente imposible. Entonces, es muy importante que no hagamos falsas expectativas con los pacientes, ¿va? Y una de las claves del éxito en pacientes con balón intragástrico es la frecuencia y apego al manejo por el equipo multidisciplinario. ¿Qué es lo que se recomienda? Además de estas sesiones que son previas, se recomienda que por lo menos mensualmente tengamos una cita con el paciente de seguimiento durante este tiempo que va a estar colocado el balón. Igual, con cada uno de los especialistas se debe fijar el tiempo en el cual va a estar acudiendo con cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque se debe individualizar. No todos los pacientes tienen exactamente las mismas características, no todos los pacientes van a tener la misma necesidad o requerimiento para estar yendo a las citas de seguimiento, ¿vale? Entonces, muy importante individualizar con cada paciente y por lo menos con nosotros que vamos a ser los endoscopistas o si somos cirujanos bariatras y endoscopistas, tiene que estar yendo con nosotros aproximadamente cada mes, ¿vale? Entonces aquí está, este es el seguimiento en los meses y aquí están las sesiones previas que va a tener con nosotros y con nutrición y aquí es el momento de la colocación. De ahí en adelante, pues como les comentaba, puede ser desde 6 meses hasta un año el manejo que va a estar el paciente con el balón intragástrico y justo tenemos que darle ese seguimiento mensual al paciente para que podamos llevar un adecuado control de qué es lo que está pasando después de la colocación del mismo, ¿vale? Aquí tenemos algunos resultados de pacientes reales con balón intragástrico. Así estaba antes y así está el paciente posterior a la colocación. Así estaba antes y así está ahora. Siguiente. Así estaba antes la paciente. Siguiente. Y así se encuentra ahora, ¿no? Entonces, depende mucho de qué tanto hagamos, siguiente, por favor, de qué tanto tengamos ese apego con el equipo multidisciplinario y qué tanto se tenga el apego del paciente y qué tan comprometido esté con este procedimiento. Entonces, algo que es fundamental para que tengamos buenos resultados, darle toda la información, todo lo que requiere el paciente, todas las armas, o sea, el paciente tiene que estar totalmente informado de qué es lo que le vamos a hacer y qué es lo que él requiere hacer para tener los mejores resultados, ¿vale? Entonces, ¿qué tan efectivo es el manejo del equipo multidisciplinario? El abordaje multidisciplinario debe ser el manejo de todos los pacientes. O sea, si colocan un balón, sí o sí debe llevar manejo por este equipo multidisciplinario. Mejora los resultados de los pacientes sometidos a los procedimientos bariátricos, ya sean tanto quirúrgicos como endoscópicos. Mejora la pérdida de peso y mejora el mantenimiento de peso a largo plazo. Y si tenemos un adecuado seguimiento por parte de todo el equipo multidisciplinario, eso se va a ver reflejado como una mejor adherencia al tratamiento. Siguiente. ¿Cuáles son los beneficios del manejo por equipo multidisciplinario? Los beneficios por este manejo multidisciplinario son los siguientes. Hay múltiples estudios. Aquí les puse el ejemplo de uno. Se ha visto que las intervenciones más importantes es por medio de psicología y de la actividad física, ¿ok? El seguimiento por psicología
se vio que presentaban una disminución del índice de masa corporal durante 6 meses de 6 más menos 3 kilogramos por metro cuadrado contra los pacientes sin seguimiento, en los cuales se encontró una disminución del índice de masa corporal de tan solo 4.1 más menos 1.9 kilogramos por metro cuadrado. Como podemos ver, hay mejoría si tienen este seguimiento con psicología, ¿vale? Y con respecto a la actividad física, vamos a tener una reducción de 4.8 más menos 2.3 kilogramos por metro cuadrado versus pacientes que no tuvieron actividad física, tuvieron una reducción nada más de 4 más menos 2 kilogramos por metro cuadrado. Entonces ahí podemos ver claramente cómo el efecto de psicología y el efecto de la actividad física sí tiene impacto importante en la pérdida de peso y en este caso, pues en la disminución del índice de masa corporal. Siguiente. Finalmente, como conclusiones, la endoscopía bariátrica es en la actualidad un método seguro y efectivo para el tratamiento de la obesidad. Hay que seleccionar de manera adecuada a los pacientes. No todos van a ser candidatos adecuados, como les comentaba, para la colocación de balón. Si colocamos los balones a los pacientes adecuados, pues van a tener resultados muy, muy buenos, como ya les había comentado previamente, y hay que individualizar el tratamiento. No todos van a tener el mismo tratamiento, no todos van a tener el mismo seguimiento. Y sí o sí, llevar un manejo por un equipo multidisciplinario que sea profesional y que tenga este entrenamiento en el manejo de este tipo de pacientes. ¿Vale? Y finalmente, los dejo con esta frase. Los logros de una organización son el resultado del esfuerzo combinado de cada individuo. Gracias por su atención.